Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como eh, Chimera Drummer. Ahora me estoy ubicando espacialmente de otra forma para ver si puedo grabar de mejor manera por estos lados. Tengo un escritorio nuevo y una silla un poco más cómoda. Y vamos a ver qué sucede. Esta semana no pude grabar, ha sido una semana agotadora en el trabajo. No teníamos la misma energía que tengo generalmente y cuando estoy con mi hija, mis tiempos están un poco más apretados, por decirlo así. Entonces, por eso esta semana no he podido grabar, pero espero que este video de hoy sea el video de esta semana. Ya la próxima semana espero el día lunes o mañana poder hacer un video para partir la semana y cuadrarlo como los días lunes, como siempre lo hago. Eh, Te quiero hablar un poco en esos videos a futuro sobre un par de versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia en realidad, que hablan en contra de lo que está atacando ahora nuestras sociedades, que es la ideología de género y el ecologismo enfermo. Y quisiera que como cristianos supiéramos qué es lo que dice la Biblia al respecto, para que de esa manera todo argumento que se levante en contra de Jesucristo, porque estas ideas son anticristianas, sea sometida a los pies del Hijo de Dios. Pero en el video de hoy quisiera analizar o volver a leer un video o revisar nuevamente un video que hice antes. No voy a ver el video que hice antes, pero eh, que tiene que ver con libre albedrío. Hace tiempo atrás hice un video que se llamaba De Servo Arbitrio 2.0. Este video se va a llamar De Servo Arbitrio 2.0 Revisited. eh, Porque la vez pasada yo los argumentos los escribí, pero en forma silogística, sin articularlos. Más que nada porque eh, tenía como la esencia de las ideas, pero no había podido articular bien los argumentos. Y actualmente acabo de terminar, me demoré un montón, entre medio me puse a hacer otras cosas, pero acabo de terminar ese documento en donde articulo los argumentos de una forma un poco más clara. Y quisiera ahora hacer una revisión, una reedición de ese material, pero leyendo los argumentos desde el archivo, que esto es un archivo que por si acaso yo compartí en mi grupo de WhatsApp y quienes no lo tengan, eh, pueden ir acá abajo al cuadro de descripción y unirse a mi grupo de WhatsApp, y yo les puedo compartir el material que uso para mis videos. Por lo general yo trabajo con bosquejos en mis videos, entonces eh, puedo compartirles esos bosquejos más que nada para que tengan las ideas principales claras y puedan aprender, que es lo que a mí me interesa. Entonces este documento, más que un bosquejo, ya tiene más la forma de un artículo, por decirlo de alguna manera. Y terminé de escribirlo y se los quiero leer y ir comentándolo para que podamos entender dónde recaen las fuerzas de estos argumentos en contra del libre albedrío libertario. ¿Ok? Para eso quiero pasar aquí, ¿ya? Ok. Entonces, el artículo se llama, o el documento tiene como nombre de Servo Arbitrio 2.0, cuatro argumentos en contra del libre albedrío. Yo le pondría cuatro argumentos teológicos en contra del libre albedrío. Son argumentos que pretenden ser extraídos de las escrituras a raíz de la naturaleza de Dios. Por eso les llamo teológico. Porque básicamente lo que quiero probar, demostrar con estos artículos es que la naturaleza de Dios es totalmente... voy a cerrar este lo estoy leyendo, es un artículo muy bueno. Pero bueno, la naturaleza de Dios es totalmente contraria a la existencia de un libre albedrío libertario, entendiendo como un libre albedrío libertario aquel albedrío que tiene algún elemento de autonomía que permite la indeterminación del mismo, que es básicamente un elemento esencial del libre albedrío libertario. ¿Ok? Vamos entonces.
de Cero Arbitrio 2.0, 4 argumentos en contra del libre albedrío. Autor Claudio René González Ramírez. ¿Quién les habla? Pregunta P. ¿A qué concepción o idea del libre albedrío me estoy refiriendo? Respuesta. A cualquier concepción de la voluntad que implique la existencia de un aspecto de ésta que sea indeterminado por Dios, es decir, en donde la voluntad pase de la potencia al acto de manera metafísicamente autónoma, independiente del poder directo y director de Dios. Eh, Antes de seguir, quiero aclarar algo. No, como los calvinistas no decimos que el hombre no tiene voluntad. La voluntad, es decir, la capacidad del hombre de elegir un camino determinado, eh, tiene muchas perspectivas diferentes por las cuales se teoriza o se concibe. ¿Ok? Una de ellas es la del libre albedrío libertario, que es básicamente lo que postulo acá, que en términos más técnicos el libre albedrío libertario vendría a ser algo así como el poder de la elección contraria. En otras palabras, que el ser humano, eh, sin agencia anterior que cause que la voluntad se mueva hacia una elección o hacia otra, tiene en todo el momento el poder de tomar la elección contraria de la que toma en el momento de la elección. ¿Se entiende? Y eso es básicamente porque la voluntad se causa a sí misma, no hay antecedentes que muevan la voluntad hacia un lado o hacia otro. Entonces, bueno, o sí los hay, pero no afectan la determinación. Entonces, como no afecta la determinación, la voluntad, según el libre albedrío libertario, mantiene la capacidad de inclinarse hacia un lado o hacia otro mantiene el mismo poder de irse hacia un lado o hacia otro en todo momento. ¿Ok? En otras palabras, para el libre albedrío libertario, si entramos al tema de la moral, el postulante de libre albedrío libertario tendería a decir que el hombre es malo porque hace el mal, mientras que alguien como yo, que postula que la voluntad sí es afectada por antecedentes y que la determinación de la voluntad se mueve de acuerdo al mayor deseo del momento, como usaría Jonathan Edwards en su definición, yo postulo que el hombre hace maldad o peca porque es pecador. Entonces, alguien que toma la postura del libre albedrío libertario tendría la tendencia a decir que el hombre es pecador porque peca, es decir, porque toma malas decisiones. Mientras que yo, que afirmo que la voluntad tiene antecedentes que inclinan la determinación, la elección, yo tiendo a decir que el hombre peca porque es pecador, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, mis argumentos acá apuntan a aquella noción del libre albedrío libertario o aquella perspectiva de la voluntad que justamente postula esto, que el hombre peca, o sea, es pecador porque peca, que el hombre que la voluntad del hombre es indeterminada, que la voluntad del hombre no se ve afectada por antecedentes previos y que en todo momento en el que ocurre el fenómeno de la elección, el hombre tiene el poder de inclinarse hacia el otro lado, en igualdad. Eso a grandes rasgos. Entonces vamos con los argumentos. El primero que yo articulo es el argumento en base de la omnisciencia. Entonces, silogísticamente, dice así, dice, premisa 1. Si Dios es omnisciente, el libre albedrío no existe. Premisa número 2. Dios es omnisciente. Conclusión, ergo, o por lo tanto, el libre albedrío no existe. Insisto, libre albedrío acá debe entenderse en esta definición, no en la definición que, por ejemplo, usan los reformados, que usan Jonathan Edwards, o que incluso llega a usar Guillaume Vignon en su libro Excusing Sinners and Blaming God, ¿ok? Sino que el libre albedrío acá se refiere al libre albedrío libertario, a la voluntad indeterminada, ¿ok? O sea, por lo tanto, cuando lean libre albedrío, mis argumentos tienen que tener esa perspectiva en mente, para que no ocurran confusiones. Ya, ahora voy a leerles el argumento completo y donde yo considere que haya que hacer algún comentario lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, exposición del argumento.
La autonomía del albedrío en relación al poder directo y director de Dios implica necesariamente que este albedrío es indeterminado. Es decir, se causa a sí mismo, es el último referente causal de su propio acto. Esto, por necesidad, implica que la certeza del conocimiento en relación a su acto sea en últimos términos imposible. Toda información que ayude a pronosticar el movimiento de esa voluntad indeterminada no pasará nunca del estado de opinión al estado de conocimiento. De otra forma, tal voluntad sería determinada, no indeterminada. Y si es determinada, entonces no es libre en el sentido en que se pretende que lo sea. Acá tengo una nota, vamos a ir a la nota que dice lo siguiente. En la psicología del conocimiento tenemos tres estados posibles: conocimiento, opinión e ignorancia. El conocimiento se entiende como información con garantía de certeza absoluta. La opinión es información justificada pero que no alcanza el nivel de certeza absoluta, y la ignorancia es la ausencia total de información o de justificación racional apropiada para aquello sobre lo que se opina. Eh, Esto es importante que lo mantengan en mente porque el argumento se centra en esta idea, como lo voy a leer más adelante. ¿Ya? Básicamente el argumento dice que si la voluntad es indeterminada, entonces Dios no es omnisciente, porque la omnisciencia implica certeza del conocimiento, pero un elemento indeterminado, por su propia naturaleza, no, no garantiza certeza, sino hasta el momento de la actualización del hecho. Entonces, si Dios, si existe un elemento indeterminado, como lo sería la voluntad del libre albedrío libertario, entonces, espérenme, entonces, espérenme. Ya, ok. Perdón por esa interrupción, es que mira, mi hija iba a entrar a la pieza y no podía entrar. Eso, ya. Vamos a seguir con el argumento. Entonces, como les decía antes, tienen que mantener en mente la distinción entre conocimiento, opinión e ignorancia. ¿Ok? Es parte esencial del argumento. Eh, Sigo con la siguiente estrofa, o sea, con el siguiente párrafo. Dice así. La omnisciencia de Dios es aquel atributo esencial del Todopoderoso que nos enseña que Dios se conoce perfectamente a sí mismo y, en consecuencia, conoce perfectamente todo aquello que puede hacer y que hace. Una de las cosas que Dios no solo puede hacer, sino que también hace es crear y mantener en existencia sus obras, tanto en ser como en acto, y, por lo tanto, de esto se sigue necesariamente que Dios conoce perfectamente todas sus obras. Su voluntad, contrario a quienes defienden el libre albedrío, antecede a su conocimiento en relación a los eventos históricos. En otras palabras, Dios conoce con certeza absoluta porque causa todas las cosas. Dios no opina, sino que Dios conoce. Esto es lo que esto es lo que la Biblia nos enseña respecto de la omnisciencia de Dios. Todo esto tiene justificación bíblica, contrario a lo que diría alguien que cree en el teísmo abierto, por ejemplo, pero que cree que Dios aprende y que básicamente humaniza a Dios. Pero la omnisciencia de Dios es una doctrina evidente dentro de lo que es la teología bíblica. ¿Ok? Entonces, en base a la omnisciencia de Dios, que implica que todo el conocimiento de Dios eh, a- no está sujeto a contingencia, sino que es absoluto, es certero e infalible. eh, Obviamente, ante esta definición de la omnisciencia, un elemento indeterminado es imposible que tenga lugar. ¿Ok? Sigamos. De lo anterior, es decir, de la definición de omnisciencia, se desprende que, siendo la voluntad del hombre parte de la creación de Dios, entonces esta voluntad necesariamente depende tanto en su ser como en sus actos de Dios. Y, por lo tanto, puesto que depende de Dios, entonces Dios conoce perfectamente el acto que procederá de esta voluntad porque, en última instancia, Dios es la causa última, o primera, según cómo se mire, de los actos de la misma. ¿Se entiende? Por cuanto la voluntad no es determinada, no es indeterminada, sino que es determinada por Dios, entre otras causas, entonces los actos de la voluntad pueden ser conocidos, no simplemente pronosticados o teorizados, para Dios. Y como pueden ser conocidos, es decir, pueden tener certeza absoluta, entonces Dios es omnisciente propiamente tal.
precisamente porque no hay indeterminación involucrada en el conocimiento de los actos de la voluntad. Ahora bien, si la voluntad es indeterminada, esto implicaría que esta voluntad no tiene como causa última a Dios. Si Dios no es la causa última de los actos de la voluntad, entonces aquello que Dios conozca respecto de los actos de la voluntad no será un conocimiento, no será nunca conocimiento, sino opinión. La indeterminación necesariamente implica que la eliminación de toda potencialidad de error o equivocación en el juicio respecto de los actos libres del albedrío sea imposible, de manera que los actos de la voluntad serían comprobados solo al momento de suceder. Esto implicaría que, entonces, Dios no solamente no conoce, sino que opina, y no solamente opina, sino que aprende. Si Dios opina y aprende, Dios no es omnisciente, y si Dios no es omnisciente, entonces no es Dios. A veces a los molinistas se les achaca esta crítica, que hacen de Dios un ser que aprende. Precisamente porque, por lo menos como yo, de la manera en que yo he conversado con molinistas, el molinista dice que Dios es omnisciente porque conoce todos los mundos posibles. Pero no porque Dios causa los hechos dentro de estos mundos posibles, porque el molinismo básicamente es una forma de hacer compatible la providencia de Dios con el libre albedrío libertario. Entonces tiene que haber un elemento de indeterminación que Dios no toca, no causa. Y claro, al haber este elemento, entonces esa omnisciencia de Dios sabe todo lo que podría ser, pero como yo digo, de acuerdo a mi comprensión del molinismo, entonces, o mi crítica al molinismo, entonces, si bien Dios sabe todo lo que podría suceder, eso no significa que Dios sepa o que tenga conocimiento certero de lo que sucederá. Es una forma distinta de expresar el conocimiento. Porque que sepa todo lo que podría pasar no implica que sabe lo que pasará. Son dos formas o modos de ver el conocimiento. Y si Dios no sabe lo que pasará, es decir, no tiene certeza absoluta de lo que pasará, aunque sepa todo lo que podría pasar en estricto rigor, entonces no hay omnisciencia involucrada. No hay omnisciencia, hay opinión, un pronóstico que puede ser muy certero, pero es pronóstico finalmente. Ya, concluimos el argumento así. Sin embargo, las escrituras nos enseñan un Dios omnisciente. Debido a esto, por cuanto Dios es omnisciente, se comprueba la premisa número 2, de manera que la conclusión del argumento se deduce necesariamente de las premisas y en consecuencia el libre albedrío no existe. Miren, acá tuve un momento de dislexia y en vez de poner C puse es. Lo vamos a corregir para que cuando compartamos el documento no tenga ese defecto. ¿Ok? Entonces este es el primer argumento, el argumento basado en la omnisciencia de Dios. Como dije anteriormente, el resumen del argumento es el siguiente. Dios no opina, Dios conoce con certeza absoluta. Y si Dios conoce con certeza absoluta, no se debe al mero hecho de conocer, porque conocer no tiene poder causal. Es decir, que yo conozca algo no significa que lo cause. Pero si yo no causo algo, entonces yo no puedo tener certeza de los efectos. ¿Se entiende? Sin embargo, como Dios es el que providencialmente ordena todas las cosas, es el que providencialmente mueve todas las cosas hacia el fin que Él se propone, entonces se puede decir que Dios es la causa primera de todas las cosas, siendo la creación la causa segunda, y todo lo creado en ella causa segunda. Entonces, ¿por qué Dios tiene certeza de los hechos de la creación? Porque Dios es la causa primera de estos hechos. Como dije anteriormente, Dios es omnisciente porque conoce todo lo que puede hacer y lo que hará. ¿Se entiende? Entonces, el movimiento de la voluntad es parte del conocimiento de lo que Dios hace, puede hacer y hace. No es el mero conocimiento del objeto con independiente de la causalidad, de cómo se mueva. No es un conocimiento con respecto a elementos autónomos. Los elementos autónomos, al tener un ingrediente de indeterminación, son imposibles de conocer en un sentido absoluto. Porque siempre cabe la posibilidad, en algún momento, de que el movimiento pronosticado en realidad no sea tal, sino que tome otro curso.
Pero como la omnisciencia de Dios es conocimiento absoluto, es conocimiento de certezas y de verdades absolutas, entonces por implicancia esto nos indicaría que entonces no existen elementos indeterminados dentro de la creación. Y si no existen elementos indeterminados, entonces no existe una voluntad indeterminada. Y si no existe una voluntad indeterminada, entonces no existe el libre albedrío libertario, básicamente. Si Dios es omnisciente, entonces el libre albedrío como elemento autónomo indeterminado dentro de la creación no existe. Ese es el primer argumento. Vamos al argumento número 2. Es el argumento basado en la omnipotencia de Dios. ¿Ok? El silogismo es como sigue. Voy a cerrar esto un poco acá porque a veces se golpea el microfonito con las cosillas. Como se golpea con las cosillas hace un ruido medio molesto. Ok, ya. Dice así. El silogismo es así. Premisa número 1. Premisa mayor. Si Dios es omnipotente, el libre albedrío no existe. Premisa número 2 o menor. Dios es omnipotente. Conclusión, ergo, o por lo tanto, el libre albedrío no existe. Exposición del argumento. La omnipotencia de Dios es aquella potencia esencial de la deidad que nos enseña que Dios no solo tiene el poder para hacer todo aquello que se proponga conforme a y en sí mismo, sino que también nos enseña que Él es la fuente de todo poder existente en lo creado. Todo en la creación depende del poder de Dios, no solo para hacer constantemente. Entre paréntesis, cito pasajes como Colosenses 1.17 y Hebreos 1.3, cierro paréntesis, sino que también para ejercer sus potencias o sus actos, o para actuar. Entonces, entre paréntesis, 1 Corintios 3.6, el Salmo 139 de los versículos 13 al 16, Job 12.17, Salmo 92.10. Cierro paréntesis. Y de aquí se concluye no solo que Dios mantiene el ser en la creación y le da poder a esa creación para que pase de la potencia al acto, sino también se desprende de esto que el acto mismo, al depender de Dios, es un acto en última instancia dirigido por Dios mismo según el beneplácito de su voluntad y en dirección hacia el telos o propósito propuesto por sí mismo. Entre paréntesis, Salmo 115.3, Romanos 9 del 17 al 19. Es por esta misma razón que la Biblia nos enseña que Dios no puede ser resistido. Daniel 4.35 y Romanos 9.19. Es decir, por cuanto Dios es omnipotente, la posibilidad de resistencia a su poder no solo es una imposibilidad fáctica, sino también una imposibilidad racional. Esto es obvio. Si Dios es el que dirige los actos, de aquí se desprende que los actos dirigidos por Dios no se resisten a Dios, no pueden resistirse a Dios porque Dios es el que los dirige, Dios les da la fuerza, Dios les da el poder para que se muevan y los mueve. ¿Se entiende? Dios les da las potencias y actúa en las potencias para que generen los actos. Entonces, si Dios es el que hace eso, por definición, entonces la resistencia es imposible. Porque si teóricamente hubiera algún tipo de resistencia, por definición ese tipo de resistencia sería una resistencia que Dios mismo haría o causaría en el agente para que se resista contra Dios mismo. Lo cual, en cierto sentido, es una contradicción de términos. De esta manera, por lo tanto, yo rechazo los argumentos de aquellos que hablan en contra de la gracia irresistible cuando utilizan la Biblia para decirnos que los hombres se resisten a Dios. Porque la resistencia en estos pasajes no es una resistencia en términos de omnipotencia y potencia, sino que es una resistencia en términos de moralidad. Resistirse a Dios en esos pasajes es rebelarse contra su ley, no hacer fuerza contra la omnipotencia. Espero que se entienda la diferencia. Sigo leyendo. Es en esto último en lo que radica la fuerza de este segundo argumento. La existencia de un ser, en este caso la voluntad del hombre, que sea libre en un sentido autónomo del poder de Dios para seguir siendo y actuar por sí mismo, implica la existencia de un X que, en potencia, no solo es independiente de la omnipotencia de Dios, sino que puede, en potencia, resistirle. Si este X, en este caso la voluntad libre del hombre, puede en potencia resistirse a la omnipotencia de Dios, no importa que tan mínima sea esa resistencia, esto implicaría que la omnipotencia de Dios no es omnipotente. Quizás es infinitamente más fuerte que ese X que le puede resistir,
pero el poder de esa omnipotencia estará disminuido en la misma proporción gradual de la resistencia potencial de ese X, que yo lo llamo el principio de la resistencia proporcional. Cuando dos potencias entran en choque, en conflicto, por supuesto puede que una sea más fuerte que la otra, pero la potencia que es más débil tendrá una resistencia que es proporcional que disminuirá proporcionalmente la potencia de la fuerza que presiona a la fuerza que resiste. ¿Se entiende? Eso implica gradualidad de potencia, pero si Dios es omnipotente, entonces no puede haber gradualidad en su poder. Por lo tanto, si la interacción entre Dios y su creación es tal que puede ser equiparada y reducida al principio de la resistencia proporcional, entonces no es omnipotencia, es potencia. Y si es potencia, entonces no es de Dios. ¿Ya? Ya. Como digo acá, quizás es infinitamente más fuerte que ese X, pero que le puede resistir, pero el poder de esa omnipotencia estará disminuido en la misma proporción gradual que la resistencia potencial de este X. Sería entonces un poder muy fuerte, pero ya no sería omnipotencia propiamente tal. ¿Se entiende la diferencia entre omnipotencia y potencia? La omnipotencia no admite gradualidades, la potencia sí. Y como la potencia admite gradualidades, entonces ante la potencia es posible la resistencia, pero ante la omnipotencia no. Sigo leyendo. En otras palabras, si existe el libre albedrío, Dios no es omnipotente. Y, en conclusión, no existe y, asimismo, si existe Dios, entonces es omnipotente y, en conclusión, el libre albedrío no existe. Dios y libre albedrío son términos excluyentes el uno del otro. No pueden existir los dos en un mismo mundo, por decirlo así. Y de hecho, si Dios existe, entonces no es imposible que exista el libre albedrío. Sigo leyendo. Pero, ¿y qué pasa con pasajes como Hechos 7:51 y similares que supuestamente nos enseñan que el hombre puede resistirse a Dios? Esto tiene doble respuesta. Primero, no hay que confundir la resistencia ética con la resistencia ontometafísica, es decir, una cosa es resistirse pecaminosamente a creer en y obedecer a Dios, que es la resistencia de las que se habla en pasajes como Hechos 7:51, y otra cosa es resistirse a Dios en términos de poder, que es lo que narrábamos arriba, en el párrafo anterior. Lo primero puede suceder sin que suceda lo segundo, no son lo mismo. Y segundo, la Biblia nos enseña que Dios es la causa última de toda resistencia contra sí mismo. Abro paréntesis, Éxodo 4:21 y 7:3, que habla del endurecimiento de Faraón. Romanos 9:17 al 19, que también narra el mismo hecho. Es decir, Dios causa esa resistencia a sí mismo. De modo que eso no se escapa de la omnipotencia de Dios, sino que forma parte del propósito de Dios dentro de la historia de la redención. Por esta razón, el sabio nos dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Esto es Proverbios 21:30. Conclusión. Quedando pues establecida la premisa número 2 del argumento, la conclusión se sigue naturalmente por necesidad y entonces, nuevamente, el mito del libre albedrío queda demostrado como una ficción en esta oportunidad a la luz de la omnipotencia de Dios. ¿Se entiende? La fuerza de este argumento radica básicamente en lo que es la definición de omnipotencia. Cuando hablamos de omnipotencia no hablamos de una potencia más fuerte meramente. La omnipotencia no admite gradualidades. Y Dios es omnipotente porque todo poder reside en Él. Y todo poder que hay en la creación le tiene a Él como su origen. ¿Ya? Entonces, la potencia entre objetos creados, claro, permite la resistencia porque permite la gradualidad. Pero ante Dios, ante la omnipotencia estamos hablando de potencia en otra categoría. Es una categoría diferente de la mera categoría de la criatura. Está en otro nivel, por decirlo así. Y es un nivel que no admite gradualidades. Dios o es omnipotente o no es omnipotente.
Si alguien en términos de potencia puede resistirse a Dios, entonces Dios no es omnipotente, así de simple. No hay otra conclusión. Y si la voluntad es indeterminada, entonces implicaría que hay un objeto dentro de la creación que tiene su potencia propia. Y al tener su potencia propia y autónoma al poder de Dios, entonces puede resistirse en términos de poder a la omnipotencia. Y si puede resistirse en términos de poder a la omnipotencia, entonces la omnipotencia no es omnipotencia. Y si no es omnipotencia, entonces Dios no existe. Así de simple. No puede existir un Dios omnipotente y un libre albedrío libertario, por decirlo de alguna forma. O, en su defecto, un libre albedrío autónomo en relación al poder de Dios. Vamos al argumento número 3. Espero que hasta el momento los argumentos estén más o menos claros, ¿ok? Dios mediante. Argumento número 3. Vamos al silogismo. El silogismo dice así. Si Dios es omnisapiente, el libre albedrío no existe. Premisa número 2. Dios es omnisapiente. Conclusión, el libre albedrío no existe. Vamos al argumento, al desarrollo del argumento. Dice así. Si bien la palabra omnisapiente es comúnmente usada como sinónimo de omnisciente, me daré la libertad de redefinir el término en razón de que el latín sapiens, el que sabe, está relacionado también con el latín sapere, que tiene inteligencia. Perdón. Y es en esto último, en el aspecto práctico del saber, que quiero enfocar el término. Asimismo, intento con esto establecer la diferencia de categoría que existe entre ser sabio y ser todo sabio. Nuevamente tenemos dos planos de categorías diferentes. Tenemos el plano de la sabiduría, de aquel que es sabio, y tenemos el plano de aquel que es todo sabio. ¿Ya? Son diferentes categorías. Sigo leyendo. Ya como ya vemos en la introducción a la articulación de este punto, de este argumento, lo que se tiene acá en mente es el saber práctico. El saber práctico. La aplicación del saber práctico a la realidad. Vamos a seguir leyendo para que entendamos esto un poco más. Hermann Hoxima nos dice que la sabiduría es la adecuada aprehensión y adaptación de uno mismo a la realidad. Una persona sabia es una persona que se adapta a la realidad, que aplica el conocimiento a la realidad, a lo real, de tal manera que puede adaptarse de mejor manera a lo que le rodea, por decirlo así. Por supuesto, esto no solo involucra mero conocimiento, sino también la voluntad de aplicarlo en la propia adaptación al estado real y actual de cosas de la mejor manera posible. Una persona sabia es aquella que, percibiendo el estado real y actual de cosas, toma un curso de acción acorde al mismo para obtener los mejores resultados posibles. Entre paréntesis, Lucas 14, 28 al 32, que es la parábola que nos habla de en donde el Señor nos dice que no debemos emprender una empresa si no estamos seguros si vamos a concluirla. Y toma el ejemplo de un rey que ve que se acerca un ejército contra suya y toma en cuenta si puede luchar contra ese ejército, y si no puede luchar, entonces tiene que tomar acciones que eh, repercutan en el mayor beneficio dentro de lo posible, a la luz de lo que tiene a mano. No va a emprender una guerra contra un ejército contra el cual seguramente va a perder, porque eso no sería sabio. Así que en ese sentido, si ve que va a perder ante ese hecho probable y muy posible, él tomará las acciones más sabias que pueda tener a mano, como ir y usar la diplomacia, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ya, sigamos. En términos espirituales, una persona sabia es aquella que, percibiendo la realidad última de las cosas cuyo origen es Dios, se adapta a la realidad de Dios. Salmo 111, 10. ¿Ya? El punto es el siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona sabia espiritualmente, que es la real sabiduría que cumple el deber ser,
Es una persona que entiende que la realidad ha sido configurada por Dios mismo y se adapta a la realidad que Dios ha configurado y se adapta a Dios mismo que está presente en esa realidad, por supuesto, de la mejor forma. Por eso es sabio una persona que teme a Dios. Ya, en línea con esto, sigo leyendo, Berkov define la omnisapiencia de Dios como aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme de la manera que más le glorifique. Y Hoxima nos dice que la omnisapiencia de Dios es aquella virtud según la cual Dios vive su propia vida divina en sí mismo como el Dios triuno en perfecta adaptación con su bendición infinita como el Santo. Es decir, Dios se adapta a sí mismo, a su propia realidad, y según la cual Él es capaz de adaptar todo su consejo y todas las cosas al logro del mayor propósito y adaptar todas las cosas entre ellas en dirección a ese propósito, es decir, su propia glorificación. Cuando Dios creó el mundo, Dios los creó con un propósito. Ese propósito es glorificarse a sí mismo. Entonces la sabiduría de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios ordena todas las cosas de tal forma, de tal manera y de tal forma tan perfecta que todo apunta o avanza hacia ese fin propuesto, que es la glorificación de su propio ser. Como Romanos 11:30 al 36 nos enseña, con el hecho, por ejemplo, de que los judíos, al rechazar al Mesías, el Mesías pasa a llevar su evangelio a los gentiles. Y la caída de los judíos, en este sentido, es bendición para los gentiles en términos del plan de Dios, porque hace que la salvación que estaba en los límites de Israel salga de los límites de Israel hacia los gentiles. Pero al ver que los gentiles abrazan a su Mesías, los judíos entran en celo y abrazan ellos mismos al Mesías, de tal manera que Israel luego pasa a ser todo en todo. Entran todos los gentiles, todos los israelitas, según la carne, y se conforma el Israel espiritual. Y Pablo termina su exposición diciendo que maravillado de la sabiduría de Dios, de cómo ordena todas las cosas para que ocurran estas cosas tan maravillosas, que al final todas redundan en su glorificación. Sigo leyendo. Reflexionando sobre lo anteriormente dicho, la sabiduría del hombre no es perfecta, porque su adaptación al estado real y actual de cosas muchas veces es obstaculizada por contingencias que escapan a su conocimiento y control, y, en consecuencia, sus planes pueden verse acabados y fracasar. Es decir, un hombre puede ser muy sabio, pero hay algo que él no tiene: control de todas las cosas y control de las contingencias. Por supuesto, en su sabiduría va a minimizar las contingencias, pero aún así no tiene control de todo. Por lo tanto, los planes de los hombres, incluso los planes de los hombres más sabios, em, tienen la potencialidad de fracasar. ¿Se entiende? Sigo leyendo. Pero con Dios esto es imposible. Si la sabiduría es entendida como el ejercicio de las potencias en virtud del conocimiento que se posee del estado real y actual de cosas, entonces la omnisapiencia de Dios ha de ser entendida como la omnipotencia de Dios dirigida según su omnisciencia mediante el orden de todas las cosas creadas por Él en dirección al fin último, que es su propia gloria. ¿Se entiende? Como la voluntad del hombre es parte de esas cosas creadas, y como en última instancia esa voluntad sigue en existencia y pasa de la potencia al acto en virtud de aquello que Dios ha determinado, de esto se sigue que la voluntad del hombre dentro del orden de lo creado y dentro del propósito de Dios no es un elemento contingente y autónomo, sino instrumento en las manos de Dios ordenado según su voluntad en dirección al fin último, que es su propia gloria. ¿Se entiende? Dios, el hombre carece de algo que Dios no carece. Dios tiene control absoluto de todas las cosas, incluida la voluntad del hombre. Sin embargo, Dios no podría tener control absoluto de la voluntad del hombre si este es un elemento indeterminado dentro de las cosas creadas. Y de esta idea sigo en el siguiente párrafo. Dice así. Lo anteriormente dicho incluye también lo que se percibe como oposición a Dios. Por ejemplo, los hermanos de José obraron mal contra él, pero eso siempre fue parte del plan de Dios, cuyo fin era que José llegara a Egipto y fuese elevado a gobernador supremo bajo Faraón,
a fin de preservar al pueblo del hambre. Génesis 50:20. Con relación al mismo Señor Jesucristo, la oposición a él era necesaria para que, siendo ejecutado por medio de la crucifixión, la expiación por los pecados de su pueblo fuese hecha, y esto no solo conforme a lo anteriormente profetizado, 1 Corintios 15, 1, 4, porque después de que expone el Evangelio, Pablo termina con la expresión como conforme a las Escrituras, es decir, esto estaba profetizado, sino también según el propósito de Dios. Hechos 2, 22, 24, 4, 27, 28. O sea, esto era parte del propósito de Dios. Dios quería que esto sucediera tal cual como sucedió. Pablo nos dice que tanto el perseguir a la iglesia como el ser perseguido y creer en Cristo son indicios del propósito de Dios en los primeros para perdición y en los segundos para salvación. Filipenses 1, 28, 29. Es decir, dentro del plan de Dios, Él ha ordenado que tanto la oposición como el ser, la oposición como el ser opuesto, el ser perseguido, redunden para su gloria, en unos para la perdición de estos y en otros para la salvación. La negación de Faraón de dejar ir al pueblo de Israel fue causada por Dios de acuerdo a su propósito de mostrar en él su poder y hacer conocido su nombre en toda la tierra. ¿Se entiende? Romanos 9, del 17 al 18, Éxodo 7:3. Pablo afirma que la predicación del Evangelio siempre lleva valor grato a Dios, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Segunda de Corintios 2, 15, 16. Y de hecho, tanto en los que se salven, el hecho de que algunos se salven como el hecho de que algunos se pierdan, es olor grato para Dios, porque cumple su propósito, en cierto sentido. Nuevamente, Pablo nos dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, en Romanos 11:32. Y en Apocalipsis 17:17, el apóstol Juan nos dice que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El punto es que incluso el pecado y la incredulidad son instrumentales en la omnisapiencia de Dios, de manera que sirven a Dios como parte de los mejores medios para la obtención de los mejores fines, siendo el fin supremo su propia gloria. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En otras palabras, no hay contingencias para Dios. No hay hechos indeterminados. No hay objetos en la creación cuya naturaleza sea indeterminada, sino que Dios tiene el control de todas las cosas y las ordena de tal manera que todas las cosas van a mostrar la sabiduría de Dios. ¿Ok? Sigo leyendo. En conclusión, el libre albedrío del hombre, como elemento autónomo a la luz de la omnisapiencia de Dios, agregaría un elemento contingente que, al ser indeterminado, introduciría un elemento potencial de frustración del plan de Dios, como un ingrediente que, valga la redundancia, potencialmente impediría que Dios obtenga el más alto fin con los mejores medios posibles. Como dije antes, la existencia de un elemento indeterminado o autónomo en relación al poder de Dios agrega un elemento de contingencia dentro de la creación que a la vez agrega un elemento de potencial frustración de los planes de Dios. Y de hecho, así es como lo perciben algunas personas cuando usan versículos como el de Hechos 5:31, creo. No, el pasaje de Hechos 7:51, cuando hablan de que Dios puede ser resistido, por ejemplo. Una vez debatiendo con alguien, esta persona me dice que Dios puede obrar muy poderosamente, incluso para convertir al hombre, pero el hombre en última instancia puede decirle que no. ¿Ya? Pero si Dios es todo sabio, tal cual como se ha definido acá, entonces eso es imposible. No puede suceder. ¿Ya? Y no puede suceder porque no hay elementos indeterminados en la creación de Dios. Sigo leyendo. La realidad de esto se ve muchas veces en las mismas palabras de quienes sostienen tal noción de la voluntad, especialmente cuando interpretan pasajes como Mateo 23:37, en donde concluyen erróneamente que los propósitos de Dios sí pueden ser frustrados. Mateo 23:37, el pasaje en donde Jesús se lamenta de Jerusalén, dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus polluelos bajo mis alas, pues como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no quisiste. Entonces, a la luz de esto, ellos concluyen que el hombre puede frustrar los propósitos de Dios. Malinterpretan el pasaje de esa manera. ¿Y eso por qué? Porque sostienen una noción de la voluntad
que les permite tener ese tipo de conclusiones, como porque es un elemento indeterminado dentro de la creación. Sigo leyendo. Ahora, a mí me impresiona que una persona sea capaz de decir que los propósitos de Dios pueden ser frustrados. A mí de verdad me impresiona que alguien que dice conocer a Dios pueda decir algo como eso. Siempre me ha llamado la atención. Yo no estoy diciendo que necesariamente una persona así se esté perdida, pero alguien que conoce apropiadamente a Dios no puede concluir algo como eso, no puede pensar que Dios puede ser frustrado en sus planes, eso es imposible. ¿Ok? Eso era una reflexión aparte. Sigo leyendo. Pero a la luz de lo que las escrituras nos enseñan con respecto a la omnisapiencia de Dios, y como incluso el pecado está en su mano como un medio instrumental para la obtención del mayor fin posible, no podemos sino concluir que entonces la premisa número 2 está fuertemente establecida y, en consecuencia, la conclusión del argumento se sigue necesariamente. El libre albedrío no existe. Ese es el tercer argumento. Ya, vamos a hacer un resumen. Llevamos el argumento de la omnisciencia, llevamos el argumento de la omnipotencia y el tercer argumento de la omnisapiencia de Dios. ¿Ya? Si el libre albedrío existe, entonces Dios no puede ser omnisciente. Pero como Dios es omnisciente, el libre albedrío no existe. Ya, esa es como la esencia del primer argumento. Y no puede ser omnisciente porque no lograría el conocimiento de verdades absolutas en relación a un elemento indeterminado que sería la voluntad del hombre. Si es que la voluntad es un elemento indeterminado dentro de la creación. El segundo argumento tiene que ver con la omnipotencia de Dios, con el hecho de que la omnipotencia no es meramente una potencia más fuerte, sino que está en una categoría superior. Todo poder pertenece a Dios. Por lo tanto, eh, ese poder que también pertenece a Dios también es el poder que Dios entrega a la voluntad para que actúe. Pero ese poder pertenece a Dios y Dios no puede ser resistido porque la resistencia implica gradualidad. La proporción en que una fuerza pueda ser resistida, en esa proporción disminuye el poder de esa... Perdón que estoy cansado. Disminuye el poder de esa potencia más fuerte. Algo que no puede suceder con la omnipotencia porque no admite gradualidad. Entonces, como la omnipotencia no, impide la resistencia y como de la creación y como la voluntad es parte de la creación, entonces la voluntad no puede resistirse a Dios. Dios no puede ser resistido y por lo tanto el libre albedrío no existe. Porque de existir sería una potencia autónoma que podría en potencia resistir, valga la redundancia, resistir a Dios. Resistir la omnipotencia de Dios en términos de gradualidad. Imposible, eso no puede suceder. Y el tercer argumento tiene que ver con la omnisapiencia, que la omnisapiencia en el hombre es imperfecta porque el hombre no controla todas las cosas, pero Dios sí controla todas las cosas y todas las cosas apuntan y se están ordenadas para lograr el mayor fin posible. Pero si existe un elemento indeterminado, como lo sería la voluntad autónoma del hombre, dentro de la noción de libre albedrío libertario, entonces este elemento indeterminado agregaría un elemento o un ingrediente de potencial frustración de los planes de Dios. Con lo cual ya no sería todo sabio, sino que rebajaríamos la sabiduría de Dios a la sabiduría del hombre. ¿Se entiende? Ya. Esos son los argumentos que llevamos hasta el momento. Y vamos al argumento número 4. Ay, perdón, es que acá ya en Chile es un poco tarde y además estoy un poco cansado, entonces ya se me está notando un poco el cansancio. Pero ya estamos terminando el video. Dice así, argumento número 4, premisa número 1. Si Dios es la única fuente de todo bien, el libre albedrío no existe. Premisa número 2. Dios es la única fuente de todo bien. Conclusión, el libre albedrío no existe. Vamos al argumento. Cuando el joven rico llama a Jesús maestro bueno, de vuelta recibe del Señor una respuesta interesante. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Esto está en Mateo 19, del 16 al 17. ¿Está Cristo aquí negando que Él sea bueno o que otros agentes éticos sean buenos? En absoluto, sino que nos enseña un principio que entre cristianos debiese ser axiomático. Solo Dios es bueno en sí mismo, con independencia de cualquier otra fuente y o parámetro de bondad y santidad aparte de Él. Entre paréntesis, Deuteronomio 32:4. De este principio se siguen a lo menos dos conclusiones.
Ya, antes de seguirlas con las conclusiones, a quienes les comparta yo este documento, voy a ver si también lo publico en mi blog. Pero los que puedan acceder al documento, a este artículo, sería bueno que revisaran las referencias que doy, las referencias bíblicas, y las cotejar, ¿ok? Porque al final todo esto que yo digo da lo mismo. O sea, acá acá lo que me interesa a mí es que la palabra los convence. Entonces, lo que yo busco acá es que lo que yo digo refleje lo que la palabra enseña o esté implicado en la palabra de Dios. Pero al final es la palabra la que tiene que convencerlo. Y eso es en base a eso que ustedes van a poder enraizarse realmente en la fe. ¿Se entiende? Cuando sus raíces están en la palabra de Dios, ¿ya? Lo que otras personas podamos enseñar pasa a ser subsidiario, pero no pasa a ser el fundamento de lo que usted cree, porque el fundamento real sería la palabra, ¿se entiende? No los hombres, no yo, no Calvino, no Lutero, no William Lane Craig, no eh, Herman Hoxima, Gordon Clark, Jonathan Edwards, no, sino que sería la palabra de Dios. Uno siempre que tiene que buscar enraizarse en la palabra de Dios, ¿ok? Ya, sigo leyendo. Entonces, decía que a la luz del principio de que Dios es bueno en sí mismo, eh, se siguen a lo menos dos conclusiones. A. Puesto que Dios es el único bueno en sí mismo, de esto se sigue que Él mismo es el parámetro de justicia y santidad de su propio ser. Es decir, Dios no tiene que mirar afuera para saber lo que es bueno y lo que es malo, sino que Dios se mira a sí mismo. Dios es el único que mide sus propias obras. Nadie puede medir las obras de Dios en términos de bondad o maldad, porque no existe un parámetro fuera de Dios mismo. ¿Se entiende? Si existiera un parámetro fuera de Dios por el cual Dios se midiera en términos de bondad, así como nosotros tenemos que mirar la ley para medirnos en cuanto a justicia, entonces significaría que hay algo sobre Dios que norma a Dios. Y ese algo que norma a Dios sería el Dios de Dios, lo cual es una contradicción de términos. Dios es el parámetro de sus propias acciones. Sigo leyendo. Esto es evidente, por ejemplo, en Romanos 9, 14, 15. En donde ante un cuestionamiento hipotético a la justicia de Dios emanado de la doctrina de la elección incondicional expuesta por Pablo en los versículos anteriores, es decir, los versículos 6 al 13 del capítulo 9 de Romanos, alguno podría pensar que es injusto que Dios elija a uno y repruebe a otro, sin atención a sus buenas o malas obras, como dice el versículo 11 de Romanos 9. Ante lo cual, Pablo responde que Dios no es injusto, porque está obrando tal cual como él mismo juzgó que podría obrar, según el versículo 15. Porque ¿qué dice la palabra en el versículo 15? ¿Qué dice Dios a Moisés? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios juzga para sí mismo que tiene derecho a tener misericordia de quien quiere y compadecerse de quien quiere. ¿Se entiende? Dios es ley para sí mismo. Él no tiene que mirar afuera para saber lo que es bueno. Él es ley para sí mismo. Sigo leyendo, implicando con esto que ante el propio juicio de Dios, el elegir y reprobar sin atención a las obras de los sujetos de la determinación divina para él es algo justo, reforzado por la idea detrás de la palabra potestad en el versículo 21 de Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces Dios juzga que tiene potestad para hacer eso. Y el hecho de que Dios juzgue que tiene potestad para hacer eso, por implicancia ya eso nos debería automáticamente enseñar que para Él es justo hacerlo. ¿Ok? Y tiene derecho a hacerlo. En otras palabras, el obrar de Dios es por definición justo por el puro y mero hecho de que Dios es el que obra. Un corolario apologético de esto es que cualquier persona que cuestione éticamente el obrar de Dios debe primeramente ofrecernos un fundamento ético racional y justificado que le permita emitir juicios éticos. De otra forma, estará hablando sin sentido. Ya. Entonces, la primera conclusión es que Dios es ley para sí mismo. Fuera de Dios no hay ley. Las obras de Dios son buenas porque Él juzga que son buenas. ¿Ok? Entonces, claro,
como no hay ley fuera de Dios que lo juzgue más que Él mismo, aquel que quiera juzgar éticamente a Dios, por ejemplo un ateo, tendría que ofrecernos un parámetro ético que esté sobre Dios, lo cual es lógicamente imposible. En otras palabras, cualquier persona que se digne a juzgar éticamente el cristianismo, a menos que utilice la misma ley de los cristianos para tratar de hacer un cortocircuito interno de consistencia dentro de nuestra cosmovisión, esa persona, para poder hacer un juicio apropiado, debiese tener un parámetro ético justificado y racional sobre el cual juzgar a Dios y a los demás. Pero al ser un mero hombre, él no es ley para sí mismo. Él no es fuente de legislación, no es fuente de justicia. El hombre ignora lo que es bueno y lo que es malo aparte de Dios. Y lo que sabe que es bueno y que es malo lo sabe por causa de Dios, por haber sido creado a imagen y semejanza del Creador. En otras palabras, cuando un ateo juzga éticamente a Dios, en realidad no sabe lo que habla, no tiene sentido lo que dice, no tiene razón, no tiene fuerza, porque un ateo no puede definir universales éticos, no puede imponer deber ser. Si Dios no existe, no existe el deber ser, así de simple. Y aquel que quiera juzgar a Dios éticamente, entonces tiene que ofrecer un parámetro que esté sobre Dios para juzgarlo. Básicamente tendrá que hacerse a sí mismo Dios, que es básicamente la tentación inicial en el Edén. Seréis como dioses. Y eso es lo que hace el hombre. Aquellos hombres que juzgan el obrar de Dios, como la Biblia nos enseña, se hacen dioses para sí mismos, se hacen dioses de Dios. Y yo no, la verdad, no querría estar en esa posición ante el Creador. Solo un necio puede estar en esa posición. Ya, la segunda conclusión dice: puesto que Dios es el único bueno en sí mismo, de esto se sigue necesariamente no solo que Él es el único que puede definir y enseñarle al hombre qué es bueno y qué es malo, Romanos 7:7, ¿ya? Sino que también toda cosa verdadera y éticamente buena. Perdón. Perdón, ya. Toda cosa verdadera y éticamente buena que tenga lugar en la creación y entre los ángeles y los hombres tendrá su origen ético causal en Dios. En otras palabras, mientras que Dios es bueno en sí mismo, todo lo demás es bueno en relación a Dios. Es decir, depende de Dios para ser bueno. Esto es evidente, por ejemplo, en Santiago 1:17, que nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También Cristo enseña esto en Juan 15:5, cuando nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. En otras palabras, el bien ético, el bien moral, no se puede hacer aparte de Dios. Dios obra en el hombre, en este caso en el redimido, para que pueda obrar el bien ético, para que pueda ejercer el deber ser como debe. O, por ejemplo, cuando Dios dice en Ezequiel 36:27 lo siguiente: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, el propósito de Dios de hacer que nosotros seamos templos del Espíritu Santo es que este Espíritu Santo que viene a morar en nosotros hace que andemos en los mandamientos de Dios. Porque acá nos dice que nos habilita para elegir el bien. Por supuesto, eso está incluido. Pero no solamente nos habilita para elegir el bien, sino que hace que elijamos el bien. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ya? A todas estas pruebas podemos agregar también el acto consciente inicial del creyente, que es la fe en Cristo como fruto éticamente bueno obrado por Dios en el alma del elegido, según Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nótese aquí que el ser perseguidos por causa de Cristo también es un don bueno que Dios le concede a sus hijos. El ser perseguido por causa del nombre de Jesucristo es una bendición que Dios nos entrega, hermano. Por lo tanto, al hablar de Cristo y ser perseguidos por causa de su nombre, nosotros no debiésemos sino agradecer a Dios porque Él nos ha hecho dignos de padecer por el nombre de su Hijo Jesucristo.
Mateo 5, del 10 al 11 y Hechos 5:41 nos enseñan esto claramente. Sufrir por causa de Cristo es una bendición que nos entrega el Señor. ¿Ok? Pero el asunto de esto es el siguiente. Toda obra éticamente buena ante los ojos de Dios que ocurra en la creación, ya sea en ángeles y ya sea entre los hombres, ocurre por causa de Dios mismo. Dios es el que obra ese bien y hace que se manifieste en la creación. ¿Se entiende? Entonces hay una relación ontoética en este punto, ético-causal, por decirlo de alguna forma. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque si Dios es bueno, el único bueno en sí mismo, para que otro agente moral, para que otro agente ético pueda ser bueno, tiene que serlo en relación a Dios. Entonces es Dios el que tiene que obrar el bien moral en esa persona para que haga el bien. Aparte de esto, no hay bien en el hombre. El hombre no hace ningún bien moral o deber ser como corresponde. Ya. La conclusión clara y evidente de los dos puntos expuestos anteriormente es la siguiente. No existe autonomía metafísica entre Dios y los fenómenos ontoéticos buenos que ocurren entre los agentes racionales creados por Dios. En otras palabras, nadie hace algo bueno sino aquel a quien Dios le causa que haga lo bueno. Si un ángel es bueno y justo, lo es porque Dios le ha hecho así y le mantiene en ese estado tanto en potencia como en acto. Entre paréntesis, Lucas 9:26 y Apocalipsis 14:10 relacionado con 1 de Timoteo 5:21. Estos pasajes, básicamente, los primeros dos pasajes de Lucas y Apocalipsis llaman a los ángeles santos ángeles de Dios. Pero 1 de Timoteo 5:21 nos dice por qué son santos, porque Dios los eligió, los separó. Son santos ángeles por causa de Dios. Si un individuo de la raza humana es bueno y justo, lo es porque Dios le ha hecho así. Y cito pasajes: Ezequiel 36, 25, 27, 2 de Corintios 5, 17, Hebreos 8, 10. Y porque Dios le mantiene así, tanto en potencia como en acto. Isaías 26, 12, Ezequiel 36, 27, Filipenses 1, 6 y el versículo 2, 13, Hebreos 13 del 20 al 21. En otras palabras, y parafraseando Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer del hombre en relación a lo que es éticamente bueno dependen de Dios como principio ético causal. Usando el lenguaje del albedrío, tanto el querer como el querer hacer depende de Dios. El punto es el siguiente, sigo leyendo. Espero que esto haya quedado claro. Básicamente lo que nos dice acá es que el bien está relacionado con Dios, el bien ético está relacionado con Dios. Si Dios no obra el bien ético en los hombres y en los ángeles, el bien ético no va a ocurrir. Porque solo Dios es bueno. Y para que otros agentes racionales éticos sean buenos, tienen que serlo en relación a Dios. Dios tiene que hacerlos buenos. Dios tiene que limpiar esos vasos de toda inmundicia y poner su espíritu en ellos para que hagan el bien. Entonces, usando el lenguaje del libre albedrío, tanto el querer como el querer hacer depende de Dios. Sigo leyendo. El punto es el siguiente. El libre albedrío libertario, independiente del nivel de autonomía y poder que se le adjudique la voluntad en relación al poder de la elección contraria con relación a Dios, postula que el hombre ante una decisión ética tiene, con independencia de cualquier antecedente anterior, el mismo poder de ir tanto hacia A como hacia B, tanto hacia lo bueno como hacia lo malo, y en esto, en el poder de la elección contraria, radica o se fundamenta supuestamente el principio de responsabilidad. Es decir, que el hombre es responsable porque es libre en el sentido libertario de la palabra. Esa es básicamente la noción del libre albedrío libertario. Sin embargo, a la luz de lo que la Escritura nos enseña, para hacer el bien ético-moral, el hombre no tiene ningún poder en sí mismo, sino que depende completa y absolutamente de Dios, tanto para querer el bien como para hacerlo. De no ser así, entonces el hombre sería en sí mismo una fuente de bien independiente del poder de Dios. Esto se debe a que Dios es el único bueno en sí mismo, mientras que los agentes morales creados por Dios solo pueden ser buenos en relación a Dios. Hebreos, ya, vamos con este punto.
Si el hombre puede hacer el bien de manera autónoma al poder de Dios, entonces Dios no es el único bueno, no es el solo bueno. Hay muchos solos buenos, que serían estos hombres que tienen el poder de hacer lo bueno con independencia de Dios. Y eso está en contradicción con la Escritura. ¿Ok? Sigo leyendo. Hebreos 13, del 20 al 21, hace explícita esta deducción. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, puesto que lo único éticamente bueno es aquello que Dios ha determinado como tal, por ser Él el único bueno en sí mismo, hacer lo que es agradable delante de Él es hacer su voluntad, y hacer su voluntad es algo que Él obra en los recovecos más íntimos del alma de su pueblo. En otras palabras, hacer lo bueno delante de Dios es efecto de la obra de Dios en nosotros. Ezequiel 36:27 dice claramente esto. Con lo que la premisa número 2 de nuestro silogismo está firmemente establecida. Si Dios no hace esta obra, entonces la voluntad no tiene el poder en sí misma para hacer lo bueno. Y si la voluntad no tiene el poder en sí misma para hacer lo bueno, entonces no hay tal cosa como poder de la elección contraria y, por lo tanto, el libre albedrío no existe. Así concluyo mis 4 argumentos, que serían el argumento en contra del libre albedrío basado en la omnisciencia, el argumento basado en la omnipotencia, el argumento basado en la omnipotencia y el argumento basado en Dios como la fuente de todo bien. ¿Ya? Como dije antes, entrando en el link que está en el cuadro de descripción del vídeo abajo, ustedes pueden acceder a mi grupo de WhatsApp y yo les puedo compartir este PDF sin ningún problema para que lo revisen las citas bíblicas, analicen bien los argumentos, etcétera, 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 ya sea que estén a favor o en contra de los mismos. ¿Ok? Vamos. Ok. Bueno, eso hermanos y aquellos a quienes escuchen este video, estos son 4 argumentos que a la vez también son 4 desafíos para aquellos que sostienen la noción del libre albedrío libertario, a ver si pueden o son capaces de contestarlos o refutarlos. Si tú no estás de acuerdo con estos argumentos, te invito a eh, leerlos, entenderlos y refutarlos. Eh, porque yo estoy absolutamente convencido que la noción libertaria del libre albedrío no es algo que la Biblia enseña. Y de hecho en muchos aspectos le ha hecho mucho mal tal noción a la fe cristiana. Eh, y nosotros podemos compatibilizar la responsabilidad con la soberanía de Dios sin recurrir al libre albedrío libertario. En realidad el libre albedrío libertario, como en otro video que grabé menciono, leyendo a Gordon Haddon Clark, el libre albedrío libertario no resuelve nada, no resuelve ningún problema, ni siquiera resuelve el problema del mal. Así que en realidad concuerdo cuando Lutero dice que es un término hueco, que no que la noción de libre albedrío libertaria no es una noción que es contraria a las escrituras, que es un término vacío, que no sirve para nada. Y al igual que Calvino, Calvino usaba por el término simplemente por un asunto de comodidad del lenguaje, pero él dice que preferiría no haberlo usado nunca, que él no quería usar el término, que él no cree que sea un término que eh, refleje bien lo que es la voluntad del hombre, sino que le adjudica al hombre más de lo que le pertenece en realidad. Hace del hombre prácticamente un mini dios, independiente del creador del universo y del mar y de las cosas que hay en la tierra y en los cielos. Eso, hermano. Ya estoy un poco cansado. Acá en Chile actualmente son 24 para las 12 de la noche. Espero que hayan tenido un buen día. Espero que hayan podido compartir con los hermanos en sus respectivas iglesias. Que hayan podido adorar a Dios. No solamente de palabra y de cántico, sino en hecho y en verdad. Les animo, hermanos, a que
amemos a Dios y deleitémonos en Dios para que de esa manera podamos amar a nuestro prójimo de manera apropiada y poder hacer la voluntad de Dios no por el mero cumplimiento del deber, sino porque queremos complacer a nuestro Creador y a nuestro Salvador, que en la segunda persona de la Trinidad vino a morir por su pueblo. ¿Ok? Espero que tengamos un buen inicio de semana. Ya en un rato más va a ser lunes, por lo menos acá en Chile. Eh, que en sus trabajos les vaya muy bien. Espero que, eh, independiente de las circunstancias que les rodeen, confíen en Dios, se aferren a Dios y se afirmen a Dios. El Dios que ordena todas las cosas es sabio en todo lo que hace y es bueno en todo lo que hace. Y Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros hemos creído verdaderamente en su Hijo Jesucristo, en el Evangelio de la salvación, entonces todo lo que ocurre y lo que ocurrirá en nuestras vidas va a ser para nuestro bien, en alguna forma, incluso hasta aquellas cosas muy malas que puedan ocurrir. ¿Ok? Ok, termino mi video aquí. Les invito a suscribirse a mis diferentes redes sociales, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les llegue notificación para cuando suba el video semanal. Espero no demorarme tanto esta vez. Si lo que yo les he enseñado de alguna manera les ha ayudado, en la caja de descripción pueden acceder tanto a mi Patreon como a mi PayPal. Pueden acceder y voluntariamente hacer algún aporte, pero es voluntario. O sea, si no lo hacen, está bien. Yo voy a seguir haciendo esto porque yo amo hacer esto. Lo amo y lo amo por el beneficio que me es conocer a Dios y bendecir a mis hermanos. Eso, ¿y qué más tengo que decirles? Eh, nada, solo eso, solo eso. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Nuevamente, aquellos que están en contra del libre albedrío, en contra de la noción de calvinista de la voluntad, les invito a eh, refutar estos argumentos. Seamos buenos bereanos, acudamos a la palabra de Dios para comprobar si esto es así, examinadlo todo, retened lo bueno y soli deo gloria.